Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión. Tenemos una mesa redonda esta mañana sobre la minería de níquel en Guatemala, una larga historia de despojos, impunidad, violencia en el territorio quechí del Estorizabal. Estamos transmitiendo en Facebook Live con el apoyo de Prensa Comunitaria. Y en la mesa redonda de hoy tenemos varias personas invitadas a las que iré presentando una a una conforme vamos conversando. Solo para que tengan una idea de quienes participan en la mesa redonda, estarán Simona Yagenova, Graham Russell, Rafael Maldonado, Jovita Tzul y yo, Anabela Cibrián. Es muy probable que tengamos una persona más que se sume a esta actividad. De ser así, estaremos presentándola en su momento. Sin más, yo quisiera que empezáramos conversando con Simona. Simona es politóloga, es profesora universitaria con varias investigaciones sobre las industrias extractivas y sus impactos sociales en Guatemala. ¿De dónde viene esta historia, Simona, de la minería de níquel en el Estor? Esta problemática que estamos viendo hoy día, ¿es actual o es algo que tiene más tiempo? ¿Nos puedes contar un poco más, por favor? Sí, buenos días a todos y a todas, a toda la audiencia, a los compañeros y compañeras que nos escuchen, al pueblo quechí del Estor, por pues, escuchar esta mesa redonda, esta videoconferencia. Quizás es importante un poco situar por qué queríamos hacer una mesa redonda sobre esa temática. Y hay como tres razones, digamos, que de alguna manera tienen que ver con tu pregunta, Anabela. Y es que entendemos que el caso del Estor y el tema de la minería de níquel en el país tiene como tres rasgos que lo sitúan como en el marco de lo paradigmático, digamos. Paradigmático, por un lado, porque estamos hablando de una historia de casi 6 décadas ya, en el cual, o durante el cual, digamos, el territorio en el cual se ubican enormes reservas de níquel han estado objeto, digamos, de un continuado despojo, enormes y continuadas impunidades en materia de derechos humanos y al mismo tiempo de despojo y saqueo por parte de las empresas quienes finalmente se benefician de estas enormes reservas de níquel. Entonces, y como es continuado, digamos, estamos hablando de un largo periodo, vale la pena situar como antecedentes el hecho que Guatemala, o las reservas de níquel específicamente, digamos, se sitúa a nivel mundial como en el 10º lugar de las mayores reservas de níquel en el mundo, ¿sí? Entonces, esto vincula indudablemente tres cosas. Por un lado, nos vincula con la dinámica global del capitalismo y los distintos momentos de los procesos de acumulación y despojo que están vinculados a este sistema globalmente. Nos vincula indudablemente una relación de subordinación y dependencia frente a la sed de búsqueda de bienes estratégicos para los grandes capitales, quienes precisamente buscan países donde obtener condiciones favorables para esa política de despojo, para esa extracción casi sin límites, digamos, y nos sitúa indudablemente en el otro campo que está cruzado a lo largo de estos 60 años, que tiene que ver con ese tipo de empresas, no solo de níquel, también de oro, pero en este caso, digamos, todo lo que tiene que ver con la minería y minerales estratégicos, normalmente tratan de situarse en países que tienen como tres características, ¿verdad? Por un lado, países donde, digamos, los niveles de impunidad son altos,
en términos de impunidad en materia de justicia, impunidad en materia de hacerle justicia ante flagrantes violaciones a los derechos humanos, países donde la institucionalidad en materia ambiental, en materia socioambiental específicamente, es frágil o cooptado por los mismos poderes fácticos locales, y países donde puede haber democracia formal, pero donde esa democracia en comillas liberal o representativa o digamos, es cooptada y debilitada intencionalmente por los poderes fácticos nacionales, digamos. Entonces, entonces, que son como tres elementos, digamos, que me parece que podemos encontrar en este continuum histórico de los 60 para acá, sea en la época de la guerra y durante la época de las dictaduras militares, o en la época de que es como la primera etapa cuando se inician, digamos, las negociaciones precisamente por la explotación de níquel en el país. Y en la segunda etapa, digamos que la etapa posguerra, ¿no? Cuando hay un renovado interés por activar estas licencias, y no es casual que esta renovación se diera en el 2004, digamos, ¿no? El gobierno de Bochet, que sabemos perfectamente que era muy pro-empresarial, y dura más o menos esa etapa de la segunda etapa del 2004 al 2011, donde, digamos, son empresas canadienses, digamos, quienes asumen las licencias. Y una tercera etapa es cuando se abre a partir más o menos del 2011 y continúa el 2012 hacia la actualidad, donde esta licencia, digamos, se traslada al Solvay Investment Group. Yo quisiera, me parece que hay es muy importante tratar de entender que en este momento histórico preciso, digamos, en el marco de una profunda disputa geoestratégica global, el níquel, o sea, el interés por parte de los grandes capitales por apropiarse o tener control o poder explorar o exportar o explotar el níquel está para quedarse. Está para quedarse sencillamente porque independientemente de los vaivenes del precio del níquel en el ámbito internacional, hay fluctuaciones enormes, luego sube, luego baja, pero la proyección es que precisamente por la inmersión y por la producción, digamos, de los vehículos eléctricos y todo eso, donde el níquel está contemplado ser un insumo fundamental para la producción de sus baterías, etcétera, digamos, se proyecta que no se prevé que puede disminuir el interés por los grandes capitales en el níquel, y eso quiere decir, de cara a nuestra realidad y nuestro territorio, que podemos prever que más allá de los casi 60 años que tenemos encima con esa licencia y que esto va a continuar. Continuar en el sentido de que es muy poco probable, digamos, que es muy poco probable que en las condiciones actuales las empresas se quisieran ir así por así nada más, ¿sí? Además, lo que hemos observado en el 2004 para acá es que hay cada vez más licencias de níquel, o sea, el territorio donde están explorando o explotando, no solo, digamos, en el caso está Maya Níquel, pero también está, digamos, CGN y sus múltiples licencias. Se ha notado que hay un interés precisamente para ocupar y extraer el níquel de estos territorios donde se sitúan estas reservas. Y esto obviamente tiene implicaciones a corto y largo plazo. La gran pregunta, digamos, que está en el fondo del debate, me parece que hay que plantear es qué tipo, la minería
sobre todo ese tipo de minería que es profundamente dañino para los bienes naturales, el agua, afecta profundamente los derechos socioambientales del pueblo chi, pero también de quienes habitan en estos territorios. Entonces hay toda una narrativa empresarial y del mismo Estado que plantea que, bueno, que ese tipo de extractivismo genera fuentes de trabajo. Y por lo tanto es beneficioso en términos para el país, para la economía. La gran pregunta que se pone, ¿quién se beneficia y qué legado y de destrucción dejan este tipo de empresas, ¿no? Y yo creo que en este contexto de crisis múltiple, de COVID y de crisis y transición climática, capitalogénico en que estamos viviendo, ese debate de repensar el tema de la minería para este país, cuando es muy evidente que todas las encuestas y todas las resistencias que se han realizado del 2003 para acá frente a todas las licencias mineras y también la del STOR, es evidente que la ciudadanía guatemalteca está en contra de la minería porque sabe precisamente los impactos socioambientales que esto genera. Pero no solo por eso, sino porque se está hipotecando, digamos, parte del territorio en beneficio de capitales externos, pero no en beneficio de la población y tampoco en beneficio del Estado. Entonces, en términos entonces el gran debate, ¿qué tipo de modelo de desarrollo necesita este país en este momento histórico? Y creo que es importante plantear eso hoy más que nunca. Y otro elemento que quisiera poner sobre la mesa es, como yo decía, la impunidad y la sistemática violación a los derechos humanos de los pueblos en el territorio del STOR, digamos, ha sido realmente dramático. Y yo creo que ahí este vínculo entre el capital y la forma como este tipo de operaciones del marco del capitalismo acentúan y profundizan profundas violaciones a los derechos humanos, desestructuran tejidos sociales y dejan impactadas profundamente a las comunidades por su estrategia de cooptación y o por no reparación y por impedir que estos niveles de disenso frente a estas empresas y frente a estas operaciones pues terminan violentamente, ¿no? Y ahí tenemos el enorme legado de casos en este territorio, ¿no? Podemos hablar de que ahí podemos hablar desde que han habido masacres, han habido asesinatos, han habido muertos de trabajadores en la mina, hay heridos en protestas, ha habido atentados contra defensores y defensoras, ha habido violaciones sexuales de mujeres, ha habido desalojos violentos, persecuciones judiciales, hay presos políticos, que ha habido amenazas, etcétera, ¿verdad? Y que han afectado esta violencia continuada en torno a este proyecto ha afectado a las mujeres exchíes del Estado, a los pescadores, a los medios independientes como prensa comunitaria, a líderes y lideresas exchíes, a los estudiantes de la Universidad del Valle, pues que fueron asesinadas, digamos, ¿no? A los mismos trabajadores de la mina, a ONGs de desarrollo y derechos humanos que trabajan en el territorio, a las mismas comunidades. O sea, cuando uno hace como un análisis en términos de los sectores impactados y cuando uno quisiera como articular todas esas impactaciones y hacer una valoración sobre el acumulado de esas impactaciones en materia de derechos humanos, pues obviamente hay impactos profundos que aún son muy difíciles de captar. Entonces, yo como quería poner esto como una primera, para no quedarme, digamos, en qué pasa en cada momento en las licencias y años y tal, porque es mucho detalle, pero quería un poco como comenzar con estas valoraciones más globales que me parece que están en el centro de los retos que se enfrentan, ¿no? De cara a esa temática. Entonces, ¿entro? Anabela. Muchas gracias, Simona.
Parece que tuvimos un poco una caída de señal, pero ya estamos de vuelta. Aprovecho para saludar a Robin McCloney, que está con nosotros de la Defensoría Kekchi. Vamos a pasar ahora con Graham. Graham Russell es director de Rights Action. Él trabaja en Canadá y gracias por conectarte desde Canadá, Graham. Hay en toda esta historia que nos cuenta Simona, y ella habla de las afectaciones sobre el pueblo Kekchi y unas afectaciones particulares sobre las mujeres del pueblo Kekchi. Cuando han ocurrido violaciones graves de derechos humanos en Guatemala y las personas no han encontrado justicia en el país, se han visto obligadas a acudir a la justicia internacional, se han visto obligadas a buscar justicia en otros territorios. Eso ha sido el caso con Canadá. ¿Nos puedes contar un poco más, Graham, qué ha pasado en Canadá? Bueno, muy buenos días a todos y todos, y gracias por la invitación y gracias por convocar este foro. Yo en mi persona empecé a trabajar en el store en 2004 y hemos estado con Rights Action apoyando las luchas desde ese entonces. Yo voy a retomar un poquito la historia para luego concentrarme directamente en las demandas en Canadá. Comparto lo que nos ha presentado la Simona en términos de todos los rasgos generales de los 60 años de la minería y en el store. Y en el caso de Canadá, para poner unos nombres de apellidos, la primera compañía que entró después del golpe de Estado en 54 fue la compañía Inco de Canadá. Y eso en el momento fue una de las compañías más grandes en el mundo. Y Canadá aprovechó y Inco aprovechó del golpe de Estado en 54 para saliendo del golpe se da un gobierno militar pro negocios, pro inversión internacional, como siempre dicen. Y Inco entró y creó la compañía Exmival. Entonces, el primer capítulo de esta historia, y es una historia que se repite década tras década, el primer capítulo es cuando Inco y Exmival controlaba y manejaba la operación minera. Y como se ha dicho, en los años 70 y entrando en los años 80, se dieron unas violaciones terribles. Algunos han sido documentados por la Comisión de la Verdad directamente, como Inco y Exmival participaban directamente con el ejército, prestaban su terreno, prestaban sus camiones, prestaban sus servicios para apoyar a los militares. Había una colusión, una cooperación total y directa entre los gobiernos militares y Exmival Inco. Y incluyendo, es muy cierto, muy probable que el masacre de Panzós tiene vínculos directos con la lucha en contra de la minería en esos años. En todos esos años, nada se dio, no se hizo justicia, ni en Guatemala, ni en Canadá, por supuesto. Y luego pasamos a 2004. Y la primera compañía a entrar es Sky Resources. Sky Resources sale de Inco. Ex oficiales de Inco incorporaron a Sky Resources en 2004 para darle seguimiento a la misma operación minera. Y cambiaron el nombre de Exmival a CGN, pero CGN le da seguimiento directo a todo el trabajo de Exmival. Y en 2004, 2005 y 2006, el inversionista más grande en Sky Resources es Inco todavía, porque hay una continuidad legal corporativo del papel jugado por las compañías canadienses y los inversionistas internacionales. Y hay que decirlo con claridad que durante todas sus 6 décadas de violencia minera en el store, sin hablar de otros lugares, las mineras canadienses siempre han recibido el apoyo total de parte del gobierno de Canadá. Y en los años 50, después del golpe, y en los años después de 2000, cuando se retoma. Y el gobierno de Canadá tiene que responder con mucho en toda esta historia. Se retoma con Sky Resources en 2004 y ya entramos en la segunda fase. Pongamos la segunda fase de 2004 a 2011 con Sky Resources y Hudbay Minerals. Hudbay Minerals compra Sky Resources
en 2008, pero hay un tiempo ahí de 7 años, y es durante esos 7 años que se dieron de nuevo casos muy serios de desalojos ilegales, asesinatos, violaciones, destrucción del medio ambiente, criminalizaciones, amenazas, etc. En fin, la historia se repite. En fin, no se está repitiendo lo que pasó en los años 70 y entrando en los años 80. Y se busca justicia en Canadá por 2 razones. Primero, y sin prioridad, se busca justicia en Canadá porque también es sumamente difícil lograr justicia en Guatemala y todos sabemos. Pero se busca justicia en Canadá porque de ahí es la compañía. En nuestro concepto en Derechos en Acción, Rights Action, no estamos luchando contra mineros canadienses en Guatemala. Estamos luchando contra los abusos de nuestras compañías en El Salvador, en Honduras. No son problemas guatemaltecos y que se tiene que ir a Canadá porque no se hace justicia en Guatemala, aunque eso sí es cierto. Se tiene que ir a Canadá a hacer justicia porque son problemas canadienses en el fondo. Todas las decisiones de fondo se toman en Canadá. Las decisiones legales, corporativas y de inversiones, y como yo he dicho, recibe el apoyo total del gobierno de Canadá, sin hablar de otros gobiernos. Entonces, se busca la justicia en Canadá por las 2 cosas. Las 3 demandas que siguen avanzando en Canadá fueron presentadas en 2010. Una demanda tiene que ver con las 11 mujeres quechis del Lote 8, de la comunidad Lote 8 que está conectado con Carboncito. Y para repetir un poco de la historia, cuando Sky compró la mina en 2004 y empieza otra vez con las operaciones de preparando el terreno para la minería, es entrando en 2005, pero a fines de 2006, entrando en 2007, cuando se da como 6 o 7 desalojos violentos y la destrucción total de unos 6 comunidades o más. Y en algunos casos, como Lote 8, La Unión, las fuerzas entraron 2 o 3 veces para disparar, quemar, etc. Y Lote 8 es una de esas comunidades que sufrió sus desalojos en enero de 2007. Y fue durante el segundo desalojo que los militares, policías y seguridad privada de la compañía también violaron a las 11 mujeres como parte del segundo desalojo. Y de este caso, aunque a nivel local se sabía mucho, no fue como denunciado públicamente hasta 2010 por razones complicadas. Y luego, después de la ola de violencia y desalojos en 2006-2007, Sky Resources vende CGN a Hudbay en 2008. Hay un tiempo de un poco de calma y luego se vuelve con las presiones terminando 2008, entrando en 2009, porque Hudbay quiere arrancar con la operación minera. Sky Resources no pudo por la resistencia del pueblo quechí. Entonces fue en 2009 que se dieron muchos abusos de violencia en 2009, pero específicamente en septiembre de 2009, cuando seguridad privada de Hudbay, CGN, asesinaron a Adolfo Isch, le dispararon y le dejaron como parapléjico a Germán Chub, y eso fue parte de un intento para desalojar a la comunidad de Las Nubes en ese día. Y en todos esos años hay muchos más casos de violencia en contra de las poblaciones quechís en esa región. Ahora brincamos a Canadá. Nunca se ha hecho justicia en Canadá por violaciones, violencia, crímenes que nuestras compañías cometen en otros países. Y eso es por la impunidad en Canadá, la corrupción en Canadá y la inmunidad para hacer justicia ante los tribunales penales o civiles. Y Rights Action, yo conecté con algunos abogados en Canadá que siempre querían intentar un caso, pero las condiciones no se habían dado por X razón. Hay una larga historia de grupos en Canadá que querían enfrentar a la impunidad en Canadá y no lograron.
hasta que tomaron decisión los abogados, y son los mismos que están peleando los casos hoy día, Corey Wanless y Murray Klippenstein. Tomaron la decisión de entrar en diálogo con primero la compañera Angélica Choc por el asesinato de Adolfo Isch, y luego a través de los contactos que ya habíamos tenido desde hace muchos años allá, entrar en discusión con Herman Chub y con las compañeras del Lote 8 para ver si también ellos quisieran presentar demandas a la vez. Entonces, por razones de exigir justicia, pero también por razones estratégicos legales en Canadá, los abogados avanzaron con estos 3 casos: asesinato de Adolfo, asalto contra Herman y la violación de las 11 mujeres. Los casos en Canadá son casos civiles, no son casos penales. Desde ese tiempo, desde 2010 para acá, ha sido una lucha constante legal en Canadá. Aquí en Canadá no corremos peligro de ninguna manera, obviamente, pero la compañía tiene recursos económicos sin fin. Entonces, cada vez que hay un avance, ellos ponen un amparo, ellos apelan a la decisión y hay que pasar 1 año, 2 años más peleando ciertos elementos de los casos, de las demandas. Pero en 2003, presentaron los casos en 2010 y fue en 2013 que se dio por la primera vez en la historia de Canadá que un tribunal canadiense aceptara jurisdicción sobre un tal caso como este. Y para agregar el caso de San Rafael Las Flores, fue en 2014 que se presentó el caso contra la compañía canadiense Tahoe Resources, en fin, dándole seguimiento a los precedentes que Hudbay Minerals, los casos de Hudbay habían establecido. Y para no entrar mucho en detalle, hoy día seguimos en el año 2020 con las demandas en Canadá. Y a mi criterio, un día vamos a llegar a la corte o llegaremos a un arreglo extrajudicial con la compañía. Y está entre las 2 posibilidades. La compañía en Canadá sabe muy bien que los abogados nuestros son de los mejores. Ellos han enfrentado la fuerza y la dignidad de los demandantes, las 13 demandantes del store. Varias veces todos han venido a Canadá a presentar sus testimonios. Hudbay sabe muy bien que que nadie se va a rendir de parte de los demandantes y que los abogados, en fin, manejen el derecho igual o mejor que los abogados de Hudbay, y que por la relación que tenemos a través de Rights Action y el apoyo que estamos recibiendo a través de Canadá, Hudbay sabe que si ellos quieren atrasar las demandas por 1 año más, 5 años más, nadie se va a rendir y llegaremos hasta las últimas consecuencias en las demandas en Canadá. Y muy en breve, obviamente ahora, hoy día, todo está suspendido por el coronavirus. Estamos esperando que van a reprogramar una fecha para una audiencia posiblemente en agosto. Pero estamos en veremos para retomar la lucha legal en Canadá. Y solamente para terminar, a la vez que las 3 demandas han avanzado en Canadá, como parte de la discusión hay que hablar del caso penal contra Minor Padilla en Puerto Barrios. Y eso ha sido una lucha aún más, con mucho más riesgos que las demandas en Canadá. Y los casos penales contra Minor Padilla tienen que ver con el asesinato de Adolfo Isch y el ataque contra Herman Chub. No están relacionados con la violación de las 11 mujeres. Y este caso penal sigue en los tribunales de Puerto Barrios suspendido por el coronavirus. Hemos pasado por varias etapas. Durante el caso de la primera instancia, se dio el caso de una jueza casi 100% corrompida. No se ha comprobado que ella es corrompida, pero casi seguro que es. Y ella liberó a Minor Padilla en 2017, fue todo un escándalo, y la Corte de Apelación en Puerto Barrios le dio vuelta a su sentencia y vamos al reenvío ahora, y estamos esperando el reenvío
pero un elemento muy importante es que ahora hay una investigación penal en contra de la jueza por posible corrupción. Y esta investigación hacia la jueza también veremos. Entonces voy a dejar mis comentarios hasta este punto para después tal vez entrar en más detalle. Sí, seguramente vamos a seguir conversando, Graham. Me llamó la atención que en tu presentación tú decías, bueno, cuando nos contabas sobre el proceso en Canadá, que civiles, no penales. Ahora no sé si estoy, mi señal está fallando, pero mencionabas que obviamente casi no se escucha. No sé si había una pregunta, no se escucha. Creo que tuve un problema con mi señal. Sí. Ahora escucho. Ahora oigo. Muy bien, creo que ahora sí ha regresado mi señal de internet. Lo siento mucho por las molestias. Ahora sí. Entonces, te decía, Graham, que tú nos hablabas que los casos en Canadá son casos civiles y no casos penales, pero me llamaba la atención que dijiste, bueno, aquí no hay ningún peligro, obviamente. Y cuando decías así, pues uno piensa en Guatemala, ¿qué es lo que pasa? Y quisiera pedirle a Robin que nos cuente, porque Robin McCloney, director de la Defensoría Kekchi, está directamente en ese territorio acompañando personas de las comunidades maya Kekchi afectadas por diferentes vulneraciones y violaciones de derechos humanos y particularmente por los impactos de este proyecto minero en esa región. Robin, ¿nos puedes contar qué es lo que están viendo ustedes allá? ¿Qué está pasando con la gente y qué derechos están siendo violados a partir de la presencia de esta actividad minera en el territorio Kekchi del Estor? Muy buenos días a todos, ¿verdad? Nuestra audiencia también a través de Facebook, Graham, Simona, Jovita, también Anabela, muchas gracias ahí, y al licenciado Rafael Maldonado también que nos está acompañando en este panel. En realidad es muy preocupante la situación en la que se ha tornado, digamos, la violencia en contra de los líderes, de los defensores de derechos humanos aquí en la región, la criminalización, ¿verdad? Brutal, puedo decir así, ¿verdad? Porque prácticamente nuestra presencia y nuestro trabajo es acompañar a los criminalizados. Agradecemos bastante también el apoyo de los bufetes, ¿verdad? El bufete de derechos humanos, el bufete de derechos, no, de pueblos indígenas también, ¿verdad? Que nos apoyó bastante en la defensa de los criminalizados, don Cristóbal, también en su momento cuando ya no había a quien defender, pues el licenciado Rafael Maldonado y el IC Maquín, ¿verdad? Buscar la estrategia para poder defenderlos ante los juzgados, ante la ley, digamos que pues prácticamente se construyeron casos, ¿verdad? Y que prácticamente muchos de los compañeros pararon en la cárcel. En el caso de don Cristóbal, él estuvo varios meses en la cárcel, ¿verdad? Y sigue con un proceso. El caso también de Carlos Choc, ¿verdad? Que también ha sido criminalizado por el simple hecho de documentar, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo en el tema de la contaminación del lago, ¿verdad? Y que prácticamente eso nos ha llevado, digamos, a entender la magnitud que ha venido haciendo, digamos, la presencia de la empresa minera. Puedo recordar que en el espacio donde cohabitan, digamos,
más o menos como unas 230 comunidades entre el municipio de El Estor, Panzós, San Antonio Senaú y Cabón, ¿verdad? Prácticamente no fueron consultados al momento de iniciar la nueva, digamos, licencia de operación en el 2005 de la empresa minera. Lleva 15 años, ¿verdad? La empresa minera extrayendo recursos de níquel, y no solo níquel, sino que otros metales también, y que han sido, digamos, a costa, ¿verdad?, del medio ambiente, a costa también del tema de la criminalización en contra de la gente que se ha opuesto a, digamos, a perder su espacio de habitabilidad, ¿verdad?, en las comunidades, y que pues, de alguna forma ya también nos hizo la contextualización de los casos con lote 8, ¿verdad? Y también con lote 9, que logramos incluso a través de juzgado, a través de la Corte de Constitucionalidad, que el Estado les otorgara ya el título de propiedad, pero prácticamente casi obligados, porque en el título de propiedad, o sea, la comunidad Aguacaliente lote 9 le compró al Estado esas tierras, y aún así a la hora de que se les diera el título definitivo en el 2002, resulta que fueron mutilados los folios donde estaba inscrito el título provisional de la comunidad Aguacaliente lote 9, que está, digamos, como vecino de la comunidad lote 8, ¿verdad? Entonces, precisamente allí es donde uno ve los tentáculos, ¿verdad?, que tiene la empresa en tantos espacios, tanto en los juzgados, en el Registro General de la Propiedad, en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Energía y Minas. Todo esto es bien complicadísimo, ¿verdad? Para poder luchar, uno tendría que tener como 8 brazos, no como un pulpo, de poder hacer contingencia ante toda esta situación que hay. Y aún así, pues a estas alturas nosotros seguimos en la lucha, no vamos a ceder, ¿verdad?, en el acompañamiento. No queremos ser nosotros protagonistas porque no es nuestro espacio, pero sí los liderazgos. Ahorita que ya viene la consulta, pues nos preocupa bastante, ¿verdad? Que hay también líderes que han sido cooptados, ¿verdad? Comprados por la empresa a grandes cantidades de plata, ¿verdad? Porque tiene operadores en la zona, hay 2 asociaciones que están operando, digamos, en favor de la empresa minera, comprando a los liderazgos. Y entonces ha sido bien difícil hacer la labor de acompañamiento y la defensa de los, digamos, de los defensores y defensoras de derechos humanos en todas las situaciones. O sea, no es solo, incluso para nosotros como organización, no es solo la empresa minera, es también la empresa palmera, que precisamente ahorita hay una toma de una finca palmera, y ya hay capturados, ya hay gente que va ya ahorita a la cárcel, ¿verdad? Unos que ocupando la finca y otros defendiendo a la empresa minera, o sea, casi que es entre la misma comunidad que se están peleando, ¿verdad? Entonces, también tarde o temprano vamos a tener aquí a la gente que va a pedir apoyo para acompañamiento, estoy 100% seguro. Y entendemos también la realidad en la que viven las comunidades. Ya no hay más tierras, ¿verdad? En el tiempo del conflicto armado interno, muchas de las tierras fueron nuevamente despojadas a las comunidades, porque cuando ellos retornaron, sus tierras ya estaban o como potreros o como, digamos, cultivo de palma, ¿verdad? Entonces ya la gente ya no encontró las mismas tierras que había gestionado ante el INTA, ¿verdad? El extinto INTA, que después resulta ser ya el trabajo del Fondo de Tierras, ¿verdad? Y que prácticamente también encontramos que este gobierno que ingresa ha, digamos, cancelado el Ministerio la Secretaría de Asuntos Agrarios, ¿verdad? Que había llevado muchos casos de conflictos de tierra, y que prácticamente ahora esos casos pues quedaron en el aire porque la Secretaría ha sido cancelada, ya muchos de los trabajadores han sido despedidos, la oficina aquí en el Estor pues ya no está, ¿verdad? Al igual que pasó con la CEPREM, ¿verdad? Que ya está eliminándolo también como son secretarías que son fruto de los acuerdos de paz. Entonces, eso también nos dificulta bastante el trabajo, ¿verdad? Y también
como nosotros trabajamos también a través de la cooperación internacional, en el tiempo de gobierno de Otto Pérez Molina se fueron muchas de las embajadas que nos apoyaban, ¿verdad? Que era la embajada de Noruega, la embajada de Holanda, y prácticamente nos hemos quedado con poco apoyo, con poco recurso, pero en lo que hemos tenido, pues hemos ido acompañando a las comunidades y eso ha sido muy notable, ¿verdad? En el acompañamiento que hacemos, los llevamos a los juzgados, hacemos que haya, digamos, también una visibilización, porque prácticamente cuando nadie hace eco, nadie hace bulla, ¿verdad? A veces los jueces como que no sienten esa presión, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí fue bastante el trabajo que nosotros hicimos y como digo, agradecer también en la labor de los abogados que en muchos casos es ad honorem, ¿verdad? Nunca se les pagó como los honorarios que debían haber recibido, ¿verdad? El caso es bastante fuerte en el territorio, no va a alcanzar, digamos, 15, 20 abogados en tener todo ese apoyo para las comunidades. También cabe recordar, hace poquito, pues casi en septiembre fue allanada nuestras oficinas, ¿verdad? Con el pretexto de que el funcionamiento de la radio comunitaria, pues ellos vinieron aquí casi que a molestar, ¿no? A querer, y hasta la fecha, pues nunca encontraron nada, o sea, de lo que andaban buscando. Ellos decían que nosotros, pues prácticamente trabajamos exclusivamente para defender delincuentes y para apoyar a las comunidades que invadieran las tierras y todo eso, pero que en realidad pues, lo que hacemos es acompañar a las comunidades para que recuperen las tierras que habían sido usurpadas en el tiempo de conflicto armado interno, ¿verdad? Entonces, es un poquito lo que puedo ir digamos, ampliando en el trabajo que hacemos y creo que pues el tema legal pues prácticamente es difícil cuando los jueces han sido comprados por las empresas, incluso digamos el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? El encargado a veces por derechos laborales que han venido de la empresa palmera, de la empresa minera, pues cuando uno llega allá, ya está todo arreglado, así que su caso lo vamos a tener ahí y le dan muchas vueltas hasta que incluso el que está pidiendo su derecho laboral pues se aburre, ¿verdad? Y al final muchos casos quedan en la impunidad, ¿verdad? Porque a veces es muy difícil estar acompañando tantos casos. Muchas gracias, Robin. Realmente con todo lo que tú cuentas, nos hablas de una serie de fenómenos, de hechos que están teniendo lugar en distintas regiones de Guatemala, también aquí en el territorio quechí, de medidas para detener la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Como la criminalización, la estigmatización pública. Sin embargo, me llama la atención también que estamos hablando de una historia de personas que luchan colectivamente en la defensa de sus derechos, en la defensa de su medio ambiente. Y esto es también muy esperanzador. No son personas pasivas, no son simplemente víctimas que están sufriendo todos estos abusos que tú mencionas, pero al mismo tiempo siguen buscando, han buscado el apoyo de organizaciones en Canadá, han buscado el apoyo de la Defensoría Quechí, y quisiera ahora referirme a otro apoyo que han buscado comunitarios del Estor Zabal, y es Rafael Maldonado. El abogado Rafael Maldonado tiene amplia experiencia en el litigio de casos de derecho ambiental y además es el abogado de la Gremial de Pescadores del Estor. Rafael, quisiera pedirte que nos cuentes qué ha pasado con este caso que tú has llevado incluso hasta la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué decidieron ir a la Corte de Constitucionalidad? ¿Y qué es lo que ha ocurrido a partir de que ustedes llegan a la Corte? Tenemos problemas con tu sonido, Rafael.
Vamos a ver si nos pueden dar un poco de asistencia técnica para apoyarte. Y no sé si podemos intentar ahora con el apoyo con la asistencia de prensa comunitaria. ¿Puedes probar nuevamente? Sí, puedes intentar hablar, Rafael. Creo que hay algo técnico que todavía no estamos resolviendo. Entonces, si les parece, mientras logramos resolver esta situación, pasaríamos a hacer unos comentarios generales. ¿Quieres intentar nuevamente, Rafael, antes de que pasemos a otra persona? Veo que ya tienes tu micrófono habilitado, deberíamos estarte escuchando, pero por alguna razón no te escuchamos. Puedes intentar quitar los audífonos, Rafael, y usar el micrófono del celular. Creo que ahora lo hemos perdido nuevamente. Entonces, mientras Rafael regresa, pasaríamos con Jovita Tzul. Jovita es abogada maya quiché, especialista en derechos de los pueblos indígenas. Y Jovita, pues te invitamos para esta mesa redonda también para que nos comentes alrededor de esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad sobre la que nos va a hablar Rafael. Rafael, ¿quieres probar nuevamente? Sí, no sé si me escuchan ahora. Ahora sí te escuchamos muy bien. Entonces vamos a pasar contigo y luego ya a los comentarios de Jovita. Adelante, Rafael, cuéntanos, ¿por qué fueron a la Corte de Constitucionalidad? Bueno, muchísimas gracias. Yo solo quería empezar con una pequeña ampliación de todo el diagnóstico y el escenario que ha hecho Simona, Graham, Robin. Y hay un actor que no hay que olvidar porque, pues, quien no conoce la historia está obligado a repetir sus errores. Y es el gobierno de Alfonso Portillo quien se empecina enormemente en reactivar el tema minero en Guatemala. De hecho, es el gobierno de Alfonso Portillo quien hace todos los trámites administrativos, tanto en San Marcos como en Izabal, para que se otorgaran este tipo de licencias. Recuerdo que era un ministro de apellido Archila, no recuerdo su nombre, que fue quien fue el alfil que Alfonso Portillo y el gobierno del FRG, del también extinto genocida Ríos Montt, quienes empujan toda esta agenda. Bueno, hay que recordar que, como bien lo decía Simona y los demás compañeros, en el STOR se empieza a vivir un tema bastante serio en torno a procesos de criminalización. El ejercicio de los derechos humanos que hacen las comunidades se ve como una osadía en contra del sistema, en contra de un monstruo empresarial plenamente acompañado y acuerpado por el Estado de Guatemala y principalmente por las autoridades locales, que ven en el ejercicio de los derechos ciudadanos una amenaza al status quo, al orden establecido. Y obviamente el papel que viene desarrollando la Defensoría Quechí, que viene desarrollando Angélica Choc, que viene desarrollando María, todos los actores en la región son vistos como una amenaza a algo que ellos ya sabían y que posiblemente muchos de nosotros no habíamos advertido: la ilegalidad total del otorgamiento de la licencia minera y la aprobación de los estudios de impacto ambiental en la zona. O sea, hay que ver eso. O sea, muchas veces actuamos en varios frentes, pero no vemos la estrategia final y ellos sí están muy claros. Realmente, cuando yo decido entrar a acompañar a la gremial de pescadores del STOR, lo hago porque empiezo a ver una agenda de criminalización muy fuerte en el municipio del STOR. Recuerdo que el caso de María Choc fue el último que a mí me desbordó la paciencia. Ya habían varios compañeros en prisión, ya habían compañeras que habían sido citadas a primera declaración, etcétera,
etcétera, etcétera. Pero su detención, que si bien es cierto, no deviene de un caso por la empresa minera directamente, pues devenía de una estrategia clara de las fuerzas oscuras en ese sector para callar las voces. Me recuerdo que el licenciado Aníbal Maquín me contacta, me dice que si podía tener una reunión con los compañeros y compañeras de la gremial de pescadores, que para este momento ya habían empezado la agenda de lucha y denuncia de los procesos de contaminación en el lago de Izabal. Porque recordemos que inicialmente el tema de la gremial de pescadores artesanales del Estor no empieza por el tema de consulta, precisamente. Era uno de los temas, pero principalmente la lucha de la gremial de pescadores artesanales era una lucha en contra de la contaminación que se estaba dando en el lago de Izabal por parte de la actividad minera. Hay denuncias en el Ministerio Público que al día de hoy no se sabe cómo han avanzado por temas de contaminación. Y pues esta lucha en contra de la contaminación deviene en un proceso fuerte de criminalización de las personas y lamentablemente pues tenemos ya que en ese tiempo, 2017, si mal no recuerdo, el tema de Carlos Mas, que fue asesinado derivado de las manifestaciones que se ejercían pacíficamente en la zona. Un crimen de Estado que no debe de olvidarse porque es prácticamente una ejecución extrajudicial, fue hecho por parte de fuerzas del Estado y desde esa perspectiva debe analizarse. Cuando con el licenciado Maquín decidimos tener la reunión, pues vemos de que era un tema bastante fuerte, o sea, ya era una estrategia muy avanzada en el tema de criminalización. El tema de la violación a derechos humanos era una escalada demasiado fuerte en el municipio del Estor. Ya había empezado también el tema con el tema del ingenio en la zona Chavilutzá. Entonces, pues decidimos en un momento dado crear una estrategia, ver realmente por dónde podíamos empezar. Y realmente debo ser muy sincero, el caso empieza. Hay dos puntos bien claros, porque obviamente cuando ya se presenta el caso, empieza una agenda de estigmatización y de ataques en contra de los abogados, pero principalmente de los miembros de la gremial de pescadores en el Estor. ¿Y por qué? De culparlos por todo el tema, principalmente ahora que ya está la sentencia que prácticamente suspende, no prácticamente, que suspende las operaciones mineras en el Estor Izabal y los demás municipios del Tagarapaz. De hacerlos culpables de oponerse al desarrollo y de que los trabajadores de la empresa se quedaran o se vayan a quedar sin trabajo. Y no, la principal culpable de la presentación de la acción legal que Gremial de Pescadores presenta es la misma empresa. Realmente, si la misma empresa no hubiera desarrollado ese tema de criminalización tan fuerte de los miembros de la Gremial de Pescadores y otros actores, posiblemente nunca se hubiera presentado esta acción legal. Posiblemente nunca hubiéramos decidido como colectivo ir ante la Corte Suprema de Justicia, porque fue quien inicialmente conoce el proceso. Y posiblemente nunca hubiera pasado la sentencia que prácticamente es histórica, porque la Corte de Constitucionalidad ya en apelación va mucho más allá, como la acción de amparo lo permite, en conocer no solo los temas de consulta, sino los temas ambientales, los temas del territorio, etc. Entonces, eso sí quería dejarlo bien claro. ¿Por qué se presentó un caso? Producto de las acciones de criminalización de la empresa. Si no hubieran atacado, si no hubieran criminalizado, si no hubieran estigmatizado y no hubieran matado, asesinado a Carlos Mas, posiblemente la gremial todavía la tuvieran sentada en una mesa de diálogo y negociación, esperando resolver esto por otra vía. Decidimos presentar una acción constitucional de amparo, pues principalmente porque sabíamos que en el Estor no se había desarrollado la consulta de pueblos indígenas que manda el convenio 169. Al momento en que se otorga la licencia en el 2005, pues obviamente el convenio 169 de la OIT ya estaba vigente. Y decidimos presentarlo en forma colectiva y con varias personas con el fin de poder en un momento dado lograr la justicia que estábamos buscando y detener el proceso de criminalización. Afortunadamente, pues el liderazgo local reaccionó, apoyaron la agenda de litigio que propusimos.
se presenta en el mes de febrero del año 2018 en la Corte Suprema de Justicia la acción constitucional de amparo, contrario a lo que venía pasando. Yo soy el abogado que también presentó los amparos que detuvieron la actividad minera en La Puya y en San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, que la Corte Suprema de Justicia otorgaba los amparos provisionales y suspendía la actividad. En este caso no. Hay que recordar en el tema de lo político que 2018 ya estábamos cerca a lo que iba a pasar supuestamente en 2019 con el cambio de las Cortes, y mi análisis es que ya la Corte Suprema de Justicia estaba haciendo puntos con los diputados y con los empresarios para no quedar mal en las agendas de justicia. Tuvimos que apelar ante la Corte de Constitucionalidad el no otorgamiento del amparo provisional. La Corte se tarda casi un año en resolver el amparo y al final provisionalmente suspende la licencia minera Fénix, situación que nunca se cumplió. Al día de hoy la empresa sigue operando, esa empresa debería estar cerrada en este momento. Pero hemos sido pacientes, presentamos en el mes de mayo porque veíamos ya en plena pandemia, veíamos que no había ningún tipo de resolución en la Corte de Constitucionalidad, ya en apelación, porque al final la Corte Suprema de Justicia sí otorga el amparo, pero se aparta de lo que había hecho con el pueblo Xinca, de suspender las operaciones mineras, y en la sentencia del pueblo quechí decide que la empresa puede seguir operando y que se hiciera una consulta como mero trámite, que era al final lo que se veía. Apelamos la sentencia, nos fuimos a la Corte de Constitucionalidad y al final, pues todos conocemos que hace un par de semanas la Corte emite la sentencia definitiva en el caso y otorga la apelación que presentamos como gremial de pescadores del Estor, y no solo confirma que debe hacerse un proceso de consulta, sino que va y de todos los medios de prueba que se aportaron y los que la Corte de Oficio había solicitado a diferentes instituciones, pues se evidencia lo que muy pocos, o mejor dicho, para ser muy sinceros, lo que nadie sabíamos, porque no había nadie que se había puesto a analizar este tema, de que realmente la empresa nunca había obtenido un estudio de impacto ambiental para operar en toda la zona que estaba operando. Otro antecedente que es bueno analizar, y que tal vez ese sí muchos lo conocemos, esta licencia tenía casi 250 kilómetros cuadrados de extensión. Es la licencia de explotación minera más grande de toda la región mesoamericana. Yo creo que solo vemos este tipo de extensión de licencias en Chile, Perú, donde realmente se ven estas licencias tan extensas. En Guatemala la ley manda que no podrían ser de más de 20 kilómetros cuadrados y deja una excepción, y en este caso se aprobó esa excepción por parte del Ministerio de Energía y Minas, y la dan de 250 kilómetros cuadrados. Pues la Corte advierte que cuando la empresa minera presenta el estudio de impacto ambiental al Ministerio de Ambiente, solo lo había hecho para una área de la licencia de menos de 7 kilómetros cuadrados. Y entonces al momento de resolver, pues la Corte advirtiendo el fraude de ley, es un tema bien interesante. Aquí se comprueba plenamente por el máximo Tribunal Constitucional que la licencia y la aprobación de los instrumentos ambientales fueron totalmente ilegales, y aquí hay responsabilidad penal que los funcionarios públicos que otorgaron esos permisos deberán de enfrentar ante los tribunales penales correspondientes, porque fue totalmente ilegal y desde la perspectiva penal totalmente criminal. Y hay que recordar que el tema del incumplimiento de deberes, el abuso de autoridad, en Guatemala desde el año 2012 son delitos enmarcados en la ley contra la corrupción. Y entonces también se evidencia que la licencia se entregó en el marco de una actividad corrupta. Ya serán los tribunales penales los que deberán de dilucidar y entender esta situación. Pues la sentencia se vuelve, digamos que histórica, se vuelve un parteaguas en la legislación, en la jurisprudencia guatemalteca. Tenemos una licencia totalmente modificada, reducida en 1000% su extensión.
Y yo creo que serían dos temas los principales de la sentencia. El primero es que ordena la realización de la consulta. Aquí hay un tema donde no estábamos muy de acuerdo porque le pone un plazo específico para realizarla, pero hay un tema que sí tenemos que tomar en cuenta y es que no es solo el proceso de desarrollar la consulta, y por eso cuando hemos hablado con la gente de la Defensoría y con la gente de la gremial, pues nos da un poquito de risa el tema de que estén ya comprando líderes, comprando autoridades, porque el tema va más allá. Debe hacerse esa consulta no solo por el simple hecho de tomar el acuerdo entre las partes, sino también hay un tema muy importante, el tema de la espiritualidad. Y ahí es donde las autoridades deben ser reales, representativas, y debe tomarse en cuenta que mucha de la misma licencia modificada a 7 kilómetros son sitios de espiritualidad comunitaria. Y eso manda y hace un proceso totalmente diferente al momento que se lleve a cabo la consulta. Y segundo, pues obviamente, aparte de la consulta, el tema de la reducción que conlleva, según lo que puede entender, no lo que puede entenderse, lo que manda la sentencia a tomar el acuerdo de las autoridades que legítimamente e históricamente o ancestralmente representen a la comunidad. Creo que la sentencia es una reivindicación a los derechos del pueblo quechí, representa una oportunidad para reconstruir el tejido social que se ha roto, no solo en el municipio del Estor, sino en otras regiones de Alta Verapaz e Izabal, pero principalmente reivindica la figura de los defensores y las defensoras de derechos humanos que han sido criminalizados por el ejercicio de la defensa de su territorio. Realmente esta sentencia para mí representa un reconocimiento a la memoria de Carlos Mas, un reconocimiento a los meses de prisión que tuvo que vivir Cristóbal Popcok, los otros compañeros, los compañeros periodistas comunitarios que también guardaron prisión, en este caso, y esperamos que en un tiempo cercano, pues puede empezarse todo un proceso en el cual, pues principalmente se respete lo que la Corte de Constitucionalidad manda, se respete el papel de la gremial de pescadores artesanales del Estor como actores claves en el proceso de consulta, porque también son parte del proceso, y habrá que esperar ya el tema de la ejecutoria de la sentencia. Tal vez para cerrar y contarles cómo está el tema actualmente, la sentencia la tengo aquí, es bastante grande. Fue notificada el 8 de julio de este año ya oficialmente a la gremial de pescadores del Estor. No estábamos de acuerdo en ciertos asuntos, por lo tanto presentamos una solicitud de aclaración en torno a la sentencia. Tenemos entendido que varias partes en el proceso también lo pidieron, el Ministerio de Energía y Minas, la misma empresa también. Entonces llevará un proceso más o menos, calculo yo, con temor a equivocarme por el proceso de pandemia, de unos 3 meses más en lo que se resuelven las aclaraciones que se han presentado, y una vez esté en firme la sentencia, ya no habrá ningún pretexto para que la empresa cese sus operaciones en su totalidad. Hay que recordar que el área industrial, o sea, el área donde está la zona de explotación, está dentro de la licencia que ha sido suspendida, y por lo tanto tiene que cesar operaciones porque es parte de la misma. Y luego pues ya vendrá el traslado del caso a la Corte Suprema de Justicia, quien deberá de controlar todo el proceso de la ejecución, el desarrollo de consulta, pero principalmente un tema que no hay que olvidar, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el marco del proceso de consulta, porque ya la licenciada Jovita Tzul nos va a hablar precisamente de todas esas condiciones, pero sí ha sido una práctica común en el Ministerio de Energía y Minas que ven el proceso de consulta como un mero trámite.
O sea, creen que solo es hacer A, B, C, D, E pasos con A, B, C actores que ellos quieren decidir quiénes son, y eso no es así. O sea, ya la licenciada Jovita nos podrá explicar, y esperemos que, yo calculo que en un promedio de 3 a 6 meses, la sentencia esté ya en la Corte Suprema de Justicia para ser ejecutoriada, y pues obviamente solicitamos el proceso de acompañamiento de los compañeros y las compañeras de la Gremial de Pescadores del STOR, de la Defensoría Quechí, porque principalmente este es un logro, con esto termino, el tema de la sentencia del proceso constitucional de amparo, pero todos los procesos de criminalización aún siguen abiertos en contra de los miembros de la gremial, como en contra de los compañeros periodistas. Entonces, es un proceso de largo aliento. Esperemos que la consulta en este caso también sea un instrumento reivindicador de justicia penal. Hemos denunciado reiteradamente el tema de tráfico de influencias y posible corrupción en contra del juez Arteaga, que es quien conoce los casos penales en contra de los compañeros en Izabal, y esperemos que esto también permita que pues sea parte en definitiva a este juez y sea en otro departamento donde se pueda encontrar justicia para los compañeros. Yo les agradezco el espacio, creo que me voy a tener que desconectar en unos momentitos, pero pues siempre estamos ahí a la orden, y repito que esta sentencia sea una reivindicación a la memoria de Carlos Mas, nuestro compañero que fue asesinado y que fue una de las personas quien pues promovió y motivó la presentación de este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Vamos a pasar entonces ahora con Jovita Azul, ya la he presentado, y Jovita, precisamente nos interesa mucho tus comentarios sobre esta sentencia de la Corte, y sobre todo alrededor de el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, que es un derecho internacionalmente reconocido. Entonces, por favor, Jovita, adelante. Bienvenida. Gracias, Anabela, y qué gusto estar con las compañeras y los compañeros en esta mesa redonda. Bueno, yo quiero partir. Creo que ya el licenciado Maldonado nos ha explicado de una manera muy clara el contenido de la sentencia. Yo quiero resaltar pues algunos puntos muy importantes para ir hilando con relación a los estándares en materia del derecho de consulta a pueblos indígenas. Creo que uno de los principales puntos que se plantea en esta sentencia, y me parece muy, muy importante, es el reconocimiento del sujeto de derecho, como en este caso los pueblos quechís, la Gremial de Pescadores y todos y cada uno de los amparistas. A partir de ese análisis intelectivo que la Corte de Constitucionalidad realiza, también fundamentándose en estudios sociológicos, antropológicos, que trajo para consideración de estas circunstancias, me parece bastante interesante que pues la Corte empiece a realizar este tipo de ejercicios para utilizar, pues digamos, otros recursos académicos de investigación para fundamentar sus sentencias. Entonces, esto me parece bastante importante, muy relevante en la sentencia, ¿verdad? Que se haga alusión a estudios de la doctora Jennifer Casolo, también de la doctora Lizelot Vianes, a quien han hablado ampliamente sobre el tema de los derechos de los pueblos quechí, pero principalmente sobre su historia y su cultura. Y creo que esto también nos hace un amarre con lo que planteaba el licenciado Rafael con relación al tema de que este proceso de consulta, y que de acuerdo con los estándares internacionales, este proceso debe ser de forma integral, como lo establece el artículo 6 del convenio 169, debe ser un proceso o debe constituirse en un proceso pero debe de ser previo, libre, informado, culturalmente adecuado,
con el fin, ¿verdad?, de obtener el consentimiento de las personas con relación a cualquier actividad, y en este caso una actividad minera que se está realizando o que se busca realizar. Y en ese sentido, entonces, es importante, yo creo, partir de que efectivamente, y como nuestra jurisprudencia nos ha mostrado, el derecho de consulta no únicamente debe constituirse en un procedimiento meramente administrativo, como una serie de pasos a cumplir, sino más bien debe de cumplir en realidad la naturaleza del mismo. De lo contrario, estaríamos desnaturalizando el derecho de consulta, ya que no puede existir un derecho sin consecuencia jurídica. ¿Cuál es entonces la consecuencia jurídica del derecho de consulta? No puede constituirse únicamente en una serie de pasos administrativos a cumplir sin importar su resultado, la forma en la que se va a realizar el proceso de participación y demás circunstancias. Y creo que entonces en ese sentido es importante también mencionar que el estándar del derecho de consulta también se relaciona ampliamente con el estándar del derecho de participación. Y el derecho de participación pues nos enmarca no solo que el hecho de participar, de opinar o de estar presente en un proceso, y como en este caso el proceso de consulta, no lo constituye el mero hecho de estar presente, sino más bien lo constituye un proceso en el que yo únicamente puedo participar sobre algo en lo que estoy informado. Y ahí también este estándar del derecho de consulta, que debe ser un proceso informado. Esto nos muestra entonces que debe de existir, y de hecho dentro de la sentencia también existen algunos lineamientos de situaciones o actividades que entidades del Estado, principalmente el Ministerio de Energía y Minas, debe realizar para que se lleve a cabo el proceso de consulta. No se puede hablar de un proceso de consulta desinformado. No se puede plantear que se está cumpliendo efectivamente con el derecho de consulta cuando no hay información clara y plena como la que nos ha planteado de forma breve el licenciado Rafael. Por ejemplo, en temas de estudio de impacto ambiental, por ejemplo, los efectos tanto positivos como negativos, si los existieran, para que cada una de las personas que participen tengan plena conciencia de qué están opinando o de qué están participando. Y en ese sentido, este estándar de que la consulta no solo debe de ser previa, y ahí pues entonces hay una deuda histórica, ¿verdad?, entre lo previo y lo informado con los pueblos indígenas, ya que, como muchas veces hemos dicho, no existe la consulta reparadora. Lo que existe es la consulta previa, y que efectivamente debe de darse cumplimiento con estos estándares internacionales. Y es importante también mencionar en el tema de la información que debe de ser una información efectiva y adecuada y culturalmente adecuada. No implica el derecho de acceder a la información para garantizar la participación, que incluye este estándar de la consulta que debe ser informada, no implica la facilitación de un cúmulo de documentos o un cúmulo de información que no pueda ser digerible o comprensible para las personas que van a participar, sino debe de ser un proceso claro en el que todas las personas comprendan claramente el contenido de la documentación, el contenido de la información y su significado pleno. Y en ese sentido, la Comisión Interamericana, específicamente en la sentencia de Sarayaku versus Ecuador, ha establecido el estándar claramente de que no solamente debe de ser previa, libre, informada, sino culturalmente adecuada, es decir, de acuerdo al contexto. Y entonces ahí incluye el tema de los sitios espirituales, que ya se ha mencionado que hay varios. ¿Cómo se debe de abordar esto? Eso definitivamente es un reto para el Estado de Guatemala, que es el responsable de realizar esta consulta. El tema del idioma, la conformación y la estructura, las dinámicas de organización, las formas de vida de los pueblos mayas quechí deben de ser tomados en consideración para el desarrollo de un proceso de consulta. Si se constituye un verdadero proceso de consulta en donde se cumplan estos estándares internacionales, se debe de tomar en consideración
estas situaciones. Y por supuesto, debe de ser un proceso también dentro de lo que nos establece el artículo 6, el convenio 169, un proceso de buena fe. Y entonces, ¿cómo se evidencia la buena fe? Debe de ser un proceso libre de presiones, libre de negociaciones turbias, libre de amenazas o libre de prebendas, o como lo estamos llamando actualmente, pues de corrupción. Debe de ser un proceso amplio y transparente, en donde no exista engaño, en donde no exista manipulación ni compra de voluntades. Por eso, entonces, también el estándar es que debe de hacerse de acuerdo con las instituciones propias de las comunidades. Y entonces, en ese sentido, es importante el primer punto que planteaba con relación a el reconocimiento del sujeto de derecho que hace la Corte de Constitucionalidad en esta sentencia, ya que al reconocer la existencia plena y clara del pueblo quechí, sus formas, sus dinámicas de tenencia de la tierra, sus formas de organización, su historia, también se está reconociendo entonces que hay una forma de deliberación, que existe una manera histórica en la que los pueblos se han organizado y que entonces existe una forma clara y que el Estado debe de ser respetuoso y responsable de esto, de observar y de respetar estas formas propias de organización y de la manera de cómo debe de realizarse la consulta. No imponer un procedimiento que puede que sea adecuado para otra situación u otro territorio, sino respetar las instituciones propias y los procedimientos propios de los pueblos indígenas en el área quechí específicamente. Y por eso entonces yo hacía énfasis importante en que la Corte haya traído estudios antropológicos, sociológicos, realizados por personas expertas en la materia para determinar entonces al sujeto de derecho, al pueblo quechí, a la gremial de pescadores, a todos y cada uno de los amparistas, entonces, y que es a quienes se les debe de garantizar el derecho de consulta. Entonces, yo creo que son estándares bastante conocidos, sin embargo, es importante hacer énfasis en estos para el caso concreto, ya que de no cumplirse estos, y como ya lo ha indicado la sentencia, de que si la consulta no se cumpliera por ya sea omisión o falta de acción de parte del Estado, definitivamente estaríamos ante una grave irresponsabilidad y una grave violación todavía aún más continuada de los derechos del pueblo quechí. Se debe de tomar en consideración, y tal como lo establece esta sentencia, todos estos estándares, que la consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada, a través de las instituciones propias de los pueblos indígenas, de buena fe, con un objetivo bien claro, y es contar o no con el consentimiento de los pueblos indígenas, y que debe de serse respetuoso entonces de este consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Sin embargo, ahí entonces entramos en una discusión con el tema de las instituciones propias y los procedimientos por los cuales deberían de realizarse. Y han habido múltiples discusiones en el país sobre si contar con un protocolo de consulta, sobre si seguir los 7 pasos que algunas sentencias nos han dictado, sobre si es a los consejos comunitarios de desarrollo quienes deben de consultarse, sobre si no es de ese modo, sobre si hay que contar con una ley de consulta. Y efectivamente creo que esta sentencia marca un hito y un precedente muy importante al establecer cada uno de estos estándares y darle un reconocimiento pleno al sujeto de derecho, con lo cual entonces en nuestra interpretación podemos mostrar o podemos decir que este proceso se debe de hacer con la participación plena de las instituciones legítimas de las comunidades. Y entonces, ¿quiénes son estas instituciones legítimas? Los ligados a los partidos políticos, los ligados a instituciones municipales, o quienes son electos y nombrados por sus asambleas comunitarias, o quienes están como defensores y defensoras de derechos humanos, realizando acciones para proteger el medio ambiente, para proteger el territorio del pueblo del Estado. Entonces, creo que esta es una
interpretación bastante amplia que nos da la Corte y que definitivamente dentro del marco de estos estándares, pues son consideraciones que tenemos que tomar. Y una situación muy importante para terminar, creo que esta sentencia y la protección que se enmarca no solo en la protección del territorio por el tema de la expansión y de la explotación minera, tiene un referente bastante importante. Recordemos que la protección de los derechos ambientales tienen una categoría de intergeneracional. Y a mí me parece bastante relevante, bastante importante, ya que esta protección que se está realizando por medio de los amparistas, pero que a su vez están en representación de una colectividad legítima, se está haciendo no solo para proteger al pueblo del Estor, no solo para proteger a las generaciones presentes, sino para proteger a todo el territorio guatemalteco, a todos los pueblos de Guatemala, pero también a las futuras generaciones. Recordemos que este es uno de los principales pilares del derecho ambiental y de la protección del medio ambiente, es la protección que se pueda generar hacia nuevas generaciones. Y entonces, en este sentido, creo que es un proceso importante, relevante, que puede y que viene a afectar no solo a el territorio del Estor, sino a todo el territorio guatemalteco y en ese sentido también a nuevas generaciones. Entonces, de tal cuenta, yo creo que es importante que hagamos énfasis tanto en esta circunstancia como en la necesidad de conocer plena y efectivamente cuáles son estos estándares que se deben de cumplir en el marco del derecho de consulta. Y efectivamente, la Corte de Constitucionalidad en su sentencia hace alusión al tema del control de convencionalidad. Esta observancia que se debe de tener no solo por el actuar judicial, no solo por el juez o por el magistrado, sino por todos y cada uno de los funcionarios públicos, ya que, como se puede observar en la sentencia, la posición del Ministerio de Energía y Minas es que no existía agravio alguno por parte de ellos, ya que estaban actuando en el marco de su normativa, de la normativa del Ministerio de Energía y Minas, haciendo una interpretación totalmente unitaria o excluyente, utilizando únicamente las normas que rigen a un ministerio o a una entidad, cuando efectivamente la interpretación en materia de derechos humanos debe de hacerse de forma extensiva, incluir todos y cada uno de los instrumentos que reconozcan y que protejan a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, al no realizarlo de esa manera, se estaría entonces vulnerando los derechos que ya han sido plenamente garantizados por la Corte de Constitucionalidad en esta sentencia. Entonces, yo lo dejaría por ahí. Anabela, muchas gracias. Muchas gracias, Jovita. Y quisiera quedarme con esta última parte que tú mencionabas sobre cómo estas actividades de defensa de los derechos humanos que han realizado personas de las comunidades del pueblo quechí, pero también abogadas, abogados de Guatemala y de otras regiones del mundo, son acciones no solo para beneficiar a un pequeño grupo, a un pequeño sector. Si algo estamos aprendiendo en este momento y precisamente tenemos esta actividad de esta manera en línea, cada quien desde su casa, es porque la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado que las personas que han estado defendiendo el medio ambiente, que han estado defendiendo el agua, la naturaleza, no estaban equivocadas. Esas personas tienen la razón. Y lo que podemos hacer, lo que debemos hacer es apoyarles. Estas luchas no son solo para un pequeño grupo. Alguna vez hemos escuchado, más de una vez hemos escuchado personas de pueblos indígenas diciéndonos, el dinero no se come. Y es cierto, y claro, vivimos en un sistema en el que necesitamos el dinero para comprar artículos porque ahora así estamos condicionados. Pero la fuente de la vida está en la tierra, está en el agua, está en el aire que respiramos. Y por eso quisiera terminar este encuentro agradeciendo a todas las personas que están defendiendo la tierra, el agua, el aire, a todas las personas de los pueblos indígenas guatemaltecos, las personas que viven en las áreas rurales de Guatemala y que están haciendo estos grandes esfuerzos junto con
con abogados, con abogadas, personas solidarias que les están acompañando en sus luchas. Muchas gracias, Simona, por habernos convocado y por haber organizado este encuentro. Muchas gracias, Graham, Rafael Maldonado, Jovita Azul y también Robin Macloni. Gracias a cada una, a cada uno de ustedes, y gracias a Prensa Comunitaria por este espacio que nos ha brindado y que le ha brindado a muchas otras personas que estuvieron participando desde el chat. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos. Buenas tardes, gracias a todos y todas.